noches con todos, soy el ingeniero Wilfredo Vargas, reporte de consultoría WC Consultores A. El día de hoy vamos a hablar uno de los métodos de depreciación. Bueno, principalmente vamos a hablar de tres métodos que siempre se usan en varios cursos, como son la evaluación de proyectos, en las finanzas, en la contabilidad de costos y otros cursos relacionados. Pero en ello vamos a hablar qué es la depreciación en sí. La depreciación, como se enuncia allí, se refiere a la pérdida del valor del activo en el mercado debido a la edad, al desgaste, deterioro y obsolencia. La depreciación también es el resultado. ¿De qué va a ser el resultado? De deterioro físico resultante del desgaste y daños al activo, de la menor variación económica o obsolencia debido al paso del tiempo. Ahora, adicionalmente a ello, hay que tener en cuenta que hablamos del activo tangible, pero hay que omitir a los terrenos, ya que los terrenos, conforme transcurre el tiempo, no se van a depreciar, al contrario, van a subir su valor agregado. Y la depreciación, ¿con quién va a estar relacionado? Va a estar relacionado con el costo inicial de dicho activo, también va a estar relacionado con la vida útil, donde la vida útil lo tomamos siempre en años, y el valor de rescate de dicho activo, donde a veces el valor de rescate puede ser cero, pero para el inversionista o el empresario que siempre busca ganar, le va a poner un valor agregado a dicho valor de rescate. Entre los métodos que vamos a desarrollar, vamos a comenzar con la depreciación en línea recta. Bueno, este método es muy conocido, ya que siempre se ha hablado. ¿En dónde se habla mayormente? Se habla cuando hacemos el flujo de caja, ¿no? Este método, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere principalmente a que la depreciación, conforme transcurre el tiempo, va a permanecer constante en cada periodo de tiempo que se va evaluando. ¿Y cómo lo calculamos esta depreciación? Bueno, principalmente esta depreciación se calcula con el valor del costo inicial del activo, y ese valor del costo inicial del activo le vamos a restar el valor de rescate. A todo ello, entre el denominador, ¿quién va a ser el denominador? El denominador va a ser simplemente la vida útil, pero expresado en años, ¿ya? Ello va a ser principalmente la depreciación en línea recta, o también conocido como uniforme. Y el otro método de depreciación que vamos a desarrollar va a ser el método de la suma de los dígitos de los años. Bueno, hablando de este método, ¿a qué se refiere este método? El método de depreciación por la suma de los dígitos de los años va a intentar modelar la depreciación, donde va a asumir que no se produce en línea recta. El valor real en el mercado del activo pasado un año y su adquisición va a ser es menor que el monto pronosticado por el método de línea recta. Por lo tanto, es un modelo que se va a asignar una depreciación mayor durante los primeros años del activo, y conforme transcurren va a decrecer. Ahora, para encontrar este método, ¿cómo encontramos con este método? Bueno, el método que nos dice que en el numerador va a estar el orden inverso del año que va a transcurrir entre la suma de los dígitos de todos los años, de los n años, o sea, una suma que ya conocemos, ¿no? Multiplicado ello por el costo inicial menos el valor de rescate. Hay que tener en cuenta que cuando nos dice el orden inverso del año, por decirlo de cierta manera, supongamos que tenemos 7 años. Entonces, cuando recién comenzamos, en el año 1, nos vamos a preguntar cuántos años faltan para terminar los 7 años. En el año 1 nos van a faltar, los restantes son 7. Entonces ponemos 7. Y el numerador sería 7. Entre la suma de los dígitos, que es una suma que lo podemos desarrollar en el simple Excel. Más adelante lo vamos a ver en un ejemplo sencillo. Y el siguiente método va a ser el método del doble saldo decreciente.
Bueno, este método del doble saldo decreciente, o también conocido de depreciación por doble deducción balanceada, va a ser otro método para calcular un ratio de depreciación acelerado, que se va a producir una mayor depreciación en los primeros años que la obtenida por el método de la suma de los dígitos de los años, donde esto se va a lograr depreciando el valor en libros. Hay que tener en cuenta que este método no va a hablar del valor en libros, en vez de únicamente basarse en el costo inicial. ¿Ya? Aparte, el valor en libros, conforme transcurre el primer al segundo año, es simplemente el costo inicial menos la depreciación del primer año, y así sucesivamente va a estar relacionado. Donde una nota adicional para este caso, que se va a referir que el valor en libros del año N-1, por decirlo de esta manera, siempre tiene que ser mayor que el valor de rescate. ¿Qué pasa si fuera menor que el valor de rescate? Entonces, si ocurriera ese caso, entonces ese valor en el libro se va a igualar al valor de rescate. ¿Y cómo se calcula ese método de doble saldo? Ese método va a ser la ecuación de 2 sobre el número de años de la vida útil multiplicado por el valor del rescate. Para desarrollar ello, tenemos acá un ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Bueno, el ejercicio principalmente nos menciona, dice, compare la depreciación en cada uno de los años de la vida útil del equipo utilizando cada uno de los métodos descritos anteriormente para un cargador frontal de ruedas con la siguiente información. Nos mencionan que el costo inicial del equipo vale $148,000, en donde se va a incluir la entrega y otros costos. Además, la vida útil del equipo son de 7 años y el valor de rescate son de $18,000. Para desarrollar este ejercicio hemos hecho una plantilla en Excel que lo vamos a ver al siguiente. Bueno, acá observando la plantilla, ¿qué podemos observar? ¿Qué nos dice? De nuevo, vamos a hacer los métodos de precisión por los 3 métodos el enunciado, empezando con el método de línea recta uniforme. Tenemos el costo inicial, que son los $148,000, el tiempo de vida útil, el valor de rescate, como les mencioné anteriormente, la depreciación. La depreciación aquí va a ser igual. Ahora la depreciación era igual al costo inicial del activo. Al costo inicial del activo, ¿qué hacíamos? Le restábamos el valor de rescate. Todo ello entre el tamaño de la vida útil, o sea, expresado en años, como acá nos mencionamos un 7, ponemos 7 y aplicamos Enter. Ya está. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el equipo se va a depreciar constantemente cada año $18,571. Tenemos una tabla de depreciación donde hemos puesto el valor inicial, la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor final del activo. Empezando. ¿Cuánto cuesta al inicio del activo? Al inicio nos mencionan que cuesta $148,000. ¿Ya está? ¿Qué más nos mencionan? Nos menciona que la depreciación anual. ¿Cuánto es la depreciación anual? Como les mencionaba, la depreciación anual va a permanecer constante. Entonces, si va a permanecer constante, lo fijamos con F4. Listo. Y ahora lo jalamos para los restantes. Ahí está. Ahora, ¿qué más? Bueno, entonces observamos que en el año 1 la depreciación vale $18,571. Entonces la depreciación acumulada va a ser igual. ¿Listo? ¿Qué más? En el año 2 va a ser la suma de la depreciación en el año 2 más el año 1. Y así sucesivamente va a estar acumulándose. Listo. Ahora, si al inicio el equipo nos costaba $148,000, entonces en el año 1, ¿cuánto nos va a costar? Bueno, nos va a costar los $148,000 y le voy a restar lo que se depreció en el año. ¿Cuánto se depreció? Se depreció los $18,571. Ahí está.
Ahora, ese es el valor que estaba al final del año 1. Entonces, para calcular en el año 2, al inicio del año 2, lo copiamos. Al final del año 1 va a ser igual al inicio del año 2. Ya está. Similarmente, hacemos lo mismo. El valor final va a ser igual al inicio del año 2 menos lo que se depreció en el año 2. Ya está. Y este valor lo jalamos para el inicio del año 3. Y así sucesivamente vamos a estar año tras año. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente jalamos la plantilla. Como ya está jalado, y acá igualito lo jalamos. Listo. Y como nos damos cuenta, el Excel ya corrió. Ahora, ¿qué podemos observar? Bueno, podemos observar que al final del año 7, todo lo que se ha depreciado acumuladamente, ¿cuánto vale? $130,000. Y el valor de rescate, o sea, el valor del activo al final del año 7, ¿cuánto nos están mencionando que vale? Vale $18,000. Entonces, si queremos, podemos ver que los 130,000 más los 18,000 nos va a dar el valor del equipo. Es un método muy práctico. Ahora, vamos a pasar al siguiente método. ¿Qué nos menciona el siguiente método? Nos está mencionando que vamos a desarrollar el método de la suma de los dígitos de los años. Bueno, recordando de lo que nos mencionaba en la fórmula. ¿Qué nos mencionaba la fórmula? Era la inversa de los años entre la suma de los dígitos. ¿Se acuerdan que era 1 más 2 más 3 hasta más n? Ellos hacen la suma de los dígitos. ¿De quién dígitos? De la vida útil del equipo. Entonces, para calcular ello, hacemos la función suma. Ponemos la suma y sumamos los números desde el año 1 hasta el año 7. Con ello estamos calculando el denominador de la fórmula. Ahora, como mencioné anteriormente, si nosotros estamos al comienzo del año 1, al comienzo todavía, cuando el equipo recién está nuevecito, decimos cuántos años nos faltan para que el equipo ya se deteriore. Entonces, si estamos al comienzo, nos faltan 7 años. Similarmente, si estamos al comienzo del año 2, ¿cuántos años nos faltan? 6. Y así sucesivamente vamos a ir en forma decreciente. Además, el factor de depreciación, si recordamos la fórmula de la diapositiva, aquí era igual, el factor de depreciación era igual a la inversa, o sea, el restante en años entre la suma de los dígitos. Y como la suma de los dígitos va a permanecer constante en todos, nos fijamos con F4. Listo. Y ello lo jalamos para los demás. Ya está. Ahora, ¿quién más nos menciona? Nos mencionan que el valor inicial, ¿cuánto vale el valor inicial del equipo? Y el valor inicial del equipo nos enuncian que vale $148,000. Ponemos Enter. Hasta ahí vamos todo bien. Ahora, la depreciación anual. ¿Cómo la calculamos la depreciación anual según la fórmula de la suma de los dígitos de los años? La fórmula que nos decía que es igual el factor de depreciación multiplicado por, abría paréntesis, era el valor del costo inicial, lo fijo con F4, menos el valor de rescate y lo fijamos con F4. Cerramos paréntesis, aplicamos Enter. Listo. Ahora, si nos damos cuenta, en la parte del paréntesis, mejor dicho, permanece constante el costo inicial y el valor de rescate. ¿Qué va a estar cambiando? Va a estar cambiando el factor de la depreciación. Simplemente a ello lo vamos a jalar para los restantes. Ya tenemos la depreciación anual de cada uno. Además, la depreciación acumulada en el primer año va a ser igual, no va a afectar en nada. Recién para el segundo año va a afectarse. Y va a ser la depreciación en el año 1 más lo que se depreció en el año 2. Y así sucesivamente ya tenemos y lo jalamos para los restantes. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos ahora sí? Como al inicio del año
¿El equipo cuánto nos costaba? Nos costaba $148.000. Como en ese año se depreció 32.500, entonces decimos, ¿cuánto nos va a costar el equipo al final de ese año? Entonces decimos, al inicio, cuando estaba nuevo, le restamos lo que se depreció. Listo. Entonces, en el año 1 no vale ello. Y a inicios del año 2, entonces, al final del año 1 va a ser igual lo mismo al inicio del año 2. Y similarmente hacemos lo mismo. Decimos el valor final, aquí va a ser igual lo que costaba en el año 1 menos lo que se depreció, su depreciación anual. Listo. Y otra vez, viene para acá, lo mismo. Y así sucesivamente jalamos la celda para los restantes. Y con él hacemos lo mismo. Y si nos damos cuenta, al final del año 7 nos vale $18.000. O sea, significa que es el valor de rescate, como podemos observar. Y la depreciación acumulada son de $130.000. Hacemos la suma respectiva y nos va a dar el valor del costo inicial. Ahora, vamos a pasar al tercer método, el método del doble saldo decreciente. Hay que tener en cuenta que en este método se usa los valores en libros y hay que recordar que el valor en libros siempre tiene que ser mayor que el valor de rescates. Ahora, ¿qué pasa si no fuera mayor que el valor de rescate? Como les mencionaba, si no fuera mayor, lo vamos a colocar el mismo valor de rescate. Ahora, vamos a comenzar el ejercicio. Para ello debemos saber principalmente la tasa del doble saldo decreciente, ya que era igual a la tasa del doble saldo decreciente, recordando de la fórmula, era 2 entre el número de años de la vida útil del equipo. Como el número de años de la vida útil del equipo son 7 años, ponemos 7 años y luego enter. Ya está. Ya tenemos la tasa del doble saldo decreciente, que nos sale 0.29. Ahora, el valor en libros al inicio, cuando recién lo compramos el equipo. Entonces, cuando recién compramos el equipo nuevamente, ¿cuánto nos cuesta? $148.000. Ponemos enter. Listo. Ahora, dice la depreciación anual. La depreciación anual, ¿qué me menciona? Que es igual a la tasa. Como la tasa va a permanecer constante, la fijamos con F4 multiplicado por el valor en libros. Ya está, listo. Y aplicamos Enter. Si recordamos, la depreciación acumulada va a ser igual a la depreciación anual. Ahí está igual. Y el valor final, ¿cuánto era igual? El valor final va a ser igual el valor en libros menos lo que se depreció anualmente. Aquí está. Ahora, al final del año 1 va a ser igual al comienzo del año 2. Hay que tener en cuenta ahora que el valor en libros ahora es 105.714. Entonces, ¿cuánto va a ser la depreciación? Va a ser el valor multiplicado por el factor. De nuevo, F4. Listo. Y la depreciación acumulada va a ser lo del año 1, le sumamos el año 2. Ahí está. Y el valor final, aquí va a ser igual el valor final. Entonces el valor final va a ser lo que nos podemos vender en ese periodo, le restamos lo que se depreció. Listo. Y así hablamos para los demás. Para cada uno vamos a jalar porque el ya va a correr automáticamente para no estar haciendo uno por uno. Ahora ya está completo, pero si nos damos cuenta, ¿qué podemos observar? Podemos observar que en el año 7, ¿cuánto vale el valor en libros? En el año 7 el valor en libros nos vale 14.040. Entonces no cumple según el método. ¿Qué me decía el método? Que el valor en libros siempre tiene que ser mayor
que el valor de rescate. Entonces, como acá no es mayor que el valor de rescate, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la restricción. Entonces, a ese valor lo vamos a omitir y le vamos a poner el valor del rescate. Pero como el problema se está alterando, ¿qué va a alterar? Entonces la nueva depreciación en ese punto, aquí va a ser igual. En ese punto simplemente va a ser igual a el valor en libros del año anterior menos el valor de rescate. Listo. Y ahora, ¿qué podemos ver ahí ahora? Podemos ver ahora que la depreciación acumulada en el año 7 vale 130.000 y el valor final o valor en libros, como les mencionaba, vale 18.000 y la suma respectiva nos va a valer el costo inicial, que son los $148.000. Ahora, comparando los tres métodos de depreciación, como podemos observar con respecto a los años, simplemente los hemos jalado del Excel, que podemos observar que la depreciación lineal permanece constante. En cambio, como lo mencioné anteriormente, la depreciación en el doble saldo va a ser mayor que el de la suma de los dígitos, pero conforme transcurre el tiempo de ambos, ¿qué va a pasar? Va a ir disminuyendo, como podemos observar, y siempre comprobando la suma de todos ellos nos va a dar los 130.000, ya que el valor de rescate nos tocó los 148.000. Podemos observar que con ello tenemos su costo inicial. Adicionalmente, cada empresa va a tener su método de depreciación. No necesariamente todos van a usar el método de línea recta. Mayormente se usa ese método porque es más fácil de desarrollar, pero ya depende de cada empresa o de cada país poner su método. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.